Capítulo 9, versículos del 1 al 6, cuando Dios nos cambia los planes. De eso vamos a hablar, ¿verdad? ¿Y cuándo sucede que Dios nos cambia los planes? Es cuando el hombre, hermano, en todo tiempo tiende a ser una persona que planifica su vida y que tiene proyectos, y muchas veces esos proyectos, todos en algún momento dado tenemos nuestra agenda y queremos lograr algún propósito, llegar a alguna meta, pero a veces, hermano, no contamos nosotros en que es Dios el único que puede ayudarnos a cumplir nuestros planes. Y cuando eso sucede, que nosotros planificamos la vida conforme a nuestros pensamientos, en la mayoría, y si no nos equivocamos en todas, nos equivocamos. Cuando planificamos sin Dios, las cosas no salen muchas veces como deben de ser. Ahora, pero existe otro peligro, el peligro de planificar en contra de la voluntad de Dios. Y es allí muchas veces cuando Dios interfiere en nuestras vidas. ¿Con qué fin? Con el fin de demostrarnos su amor, con el fin primeramente de salvar nuestras almas, que ese es el gran propósito de Dios, que el hombre no se pierda. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios nos ama tanto que quiere que cumplamos nada más un propósito en esta tierra. El hombre debe de entender que aquí todos somos pasajeros. Seamos creyentes, vengamos o no vengamos a la iglesia, estamos de paso en este lugar. Pero para mientras vivimos en este periodo de tiempo en la tierra, debemos de entender que Dios debe de entonces gobernar nuestras vidas, porque de lo contrario, hermano, podemos caer en ese error de ir en contra de la voluntad de Dios. Les sucedió a muchos hombres en la vida, en la Biblia también. Vamos a ver un caso de ellos. Pablo, ¿quién era en sí este hombre llamado Saulo? Era un hombre de autoridad en los tiempos de los apóstoles, fue contemporáneo de Jesús, pero también en los tiempos cuando Jesús anduvo en el ministerio, él no era discípulo. Y cuando Jesús muere, empiezan los discípulos a predicar la palabra de Dios. Por ser fariseo, por ser religioso y por tener un grado de autoridad, no le gustaba el evangelio. Él vivía en contra de lo que decía el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. E incluso fue partícipe de un asesinato de un cristiano. Y si usted lo quiere ver, para que no vaya a pensar que yo me lo estoy inventando, por favor busque atrás en su Biblia el capítulo 7 de Hechos, versículo 57. ¿Lo tenemos? Dice así: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cómo es la vida sin Dios, verdad? Todos, hermanos, sin Dios cometimos muchos errores. El que está frente a ustedes, no voy a decir usted toda la vida ha estado en una iglesia. No, hermano. Yo le tiraba piedra a los cristianos. Que no me crean. Yo chiquito agarraba piedras y tiraba a casa porque estaba alá, alá. Me gustaba hacer esas locuras, porque no era creyente. Así le sucedió a este hombre en la vida real. Nos sucedió a nosotros cuando planificamos, hermano, en nuestra vida sin Dios. Vamos en contra entonces de Él, pero en su misericordia Él nos cambia los planes. Y eso es para bien. Si Dios ha intervenido en su vida para cambiarle los planes, es porque le ama y quiere tener una comunión con usted, y quiere que usted viva en su voluntad, y quiere darle de todos los beneficios que Él tiene para usted. Mire qué lindo es Dios. Con ese fin Dios interviene en nuestros planes. Ahora, ya nos dimos cuenta quién era este hombre Saulo. Volvamos al texto inicial, capítulo 9, adelante, de Hechos.
¿Lo tenemos? Oiga lo que dice el versículo 1. Saulo, respirando aún que amenazas y muerte. Esa era la vida de Saulo. ¿Qué respiraba él? Deseos de matar. Deseos de ir y perseguir a los cristianos. Eran planes de él. Eran sus propios planes. Mas sin embargo, aquí viene la intervención de Dios en los planes nuestros. Versículo 1, no lo hemos terminado. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos. ¿Cuál era el fin? Perseguir la iglesia, destruir la obra de Dios. ¿Cuál era el fin? Que ya no se predicara el evangelio. Ese era su propósito, ese era su plan. Y así nosotros, hermano, vivimos una vida muchas veces en contra de la voluntad de Dios. Todos los que estamos aquí en un momento dado hemos dicho, no voy a hacer tal cosa, pero viene Dios e interviene. ¿Por qué? Porque quiere cumplir su propósito en nosotros. Y bendito Dios que Dios intervenga en nuestros planes. ¿Estamos de acuerdo en que Dios intervenga en nuestros planes, hermanos? Claro que sí. Él nos los corrige. Nuestros planes, como popularmente podríamos decir, son chuecos, hermanos. Y viene Dios y nos rectifica nuestros planes. Eso le sucedió a este hombre. Su plan era, bueno, voy a ir a un lugar que se llama Damasco. Dicen que para allá se vienen los cristianos, los voy a perseguir. Y si hay alguno ahí me lo va a traer y lo voy a echar preso. Esas son las palabras de Saulo. Sus planes. Pero no es lo que sucedió. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Así es la forma como Dios interviene en nuestra vida. De repente. ¿Cuántos tenemos algo que hacer mañana? Yo levanto la mano. Pero de repente Dios puede cambiar ese plan. A ver, hermanitos. Mira, mañana tengo tal cosa, puedo decir yo. Pero Dios de repente, hermano, va a intervenir en mi vida. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo cumpla su voluntad. Con el fin de que yo haga lo que Él tiene destinado para mí. Y eso es lo que debemos de entender todos. Aquel hombre va, hermano, regio en su caballo. Se le imagina a usted la escena, ¿verdad? Detrás de él un montón de soldados a los cuales van, hermano, a su cargo. Pero dice que de repente apareció ¿quién? El plan de Dios. Sí, 4. Cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo. Ponga su nombre ahí. Dios, cuando interviene en su vida, le va a hablar a usted, a su corazón, y le va a mencionar hasta el nombre. ¿Cómo será eso? En su corazón usted va a sentir y le dice, ¿qué estás haciendo? No es esto lo que yo quiero para ti. Ese es cuando Dios interviene en nuestros planes. Eso es cuando Dios necesita, hermano, no es que necesita, Él quiere demostrarnos que nosotros solo somos su creación y que nos debemos a Él y que debemos honrarlo y que quizás estamos caminando en contra de Él. Y bendito Dios, hermano. Y quizás, hermano, cuando sucede que Dios interviene en nuestros planes es porque quizás, hermano, nosotros hemos ido en contra, pero hay un problema. Cuando nosotros no queremos cumplir la voluntad de Dios, duele el cambio. Duele, porque usted no va en la dirección de Dios y tiene que hacer un cambio brusco en su vida. Hemos sido testigos de mucha gente, mis amados hermanos, que vive la vida secular, según ellos, pero de repente les aparece enfermedades en sus vidas. Tal vez sea para Dios, para aquellos que reconocen que esa enfermedad vino para bien a sus vidas, porque a través de ellos Dios les cambió el plan que tenían. Y no es que nos alegremos, hermano, a nosotros nos puede pasar, pero porque quizás Dios quiere que reflexionemos, que cambiemos de rumbo. Le pasó a este hombre el cambio brusco de su vida, hermano, le dolió, porque dice el versículo que lo primero que vino es, versículo 4, hay una palabra clave la cual inicia, y cayendo en tierra. La palabra caer en tierra quiere decir que estaba en pie. Quiere decir que Dios derriba lo que yo he hecho
Cuando Él quiere cumplir su voluntad, cuando lo que yo estoy haciendo no está conforme a lo que Dios quiere, Él lo puede derribar a la hora que quiera. Y no, Él es el que todo lo puede, Él es el soberano. ¿Y qué voy a hacer yo, hermanito? Somos nosotros nada más lo que Dios quiere que seamos. Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Pero ¿cuándo empezó Dios a tratar con Saulo? Y cuando Saulo empezó a querer platicar con Dios, hasta que estaba ¿dónde? En el suelo. Lastimosamente, mucha gente empieza a buscar de Dios, a planificar la vida diferente cuando ya estamos en el suelo. ¿Cuándo Porque no apareció en el versículo 1 diciendo primeramente Dios, porque los planes no eran conforme a la voluntad de Dios. Si cuando vamos a hacer algo malo, ¿quién de nosotros invoca el nombre de Dios? A Dios. Lo primero que hacemos es escondernos. Todo, hermano. Cuando voy a hacer algo que no agrada a alguien, me escondo y no me gusta. ¿Y por qué? Porque yo sé que no está correcto. Y eso hace, hermano, que eso nosotros reconozcamos que en verdad nos estamos equivocando. Cuando Dios interviene, nos hace hablar con Él. Pero muchas veces el cambio duele. Porque es brusco. Porque ahora ya no me mando yo, ahora Dios me manda, ahora debo de estar sujeto a Él y debo de entender que todo lo que Él quiera va a cumplir en mi vida, aunque a mí no me guste. Dice el versículo 5, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy ¿quién? Jesús, a quien tú persigues. Allí no decía que perseguía a Jesús, en el versículo 1 decía que iba a perseguir ¿qué? Discípulos. Pero el que persigue a un discípulo, el que persigue a los hijos de Dios, en cuanto que nosotros hagamos algo que esté en contra de la voluntad de Dios, es contra Dios que estamos peleando, hermano. Es contra Dios cuando yo decido, ya no voy a ir a la iglesia no, ya me aburrí tanto ver los hermanos ahí, yo ya no voy a ir que vaya otro. Posiblemente yo esté en contra de la voluntad de Dios. Y eso, hermano, en un momento dado va a traer a mi vida que Dios me rectifique. Y me va a decir, estás en contra de mi voluntad, puede decirme el Señor. En el caso personal, pero cada quien debe de saber de qué forma vamos en contra de la voluntad de Dios. Y no esperemos a llegar al suelo cuando Dios nos diga, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué no quieres hacer mi voluntad? Dice el versículo 5 que Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué decíamos? Cuando Dios interviene en los planes, muchas veces duele si estamos en contra de su voluntad. Porque le dice, dura cosa. Versículo 5, al final. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra coces se refiere, hermano, a la punta que utilizaban o utilizan los que manejan carretas con bueyes. A esa punta, algunos le ponen clavo, yo sé que algunos conocen más de mí en esto, que las puntas con las que puyan las yuntas de los bueyes para que caminen, lleva un clavo en la mayoría de veces, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Con el propósito que el buey corra en dirección del que lo dirige. Entonces cuando le dice, dura cosa te es dar coces, ¿qué le está queriendo decir? Qué duro, te está costando hoy entenderlo. Ahora tú te estás dando cuenta que le estás en contra de la voluntad de Dios. ¿Verdad que duro? Te duele, le dice. Pero porque estabas peleando contra mí. Ahora, hermano, ¿qué toca? Dejar que Dios cumpla su voluntad. Pablo lo entiende como deberíamos de ser todos nosotros. Entendamos lo que Dios nos quiere decir. Entendamos que Dios no quiere cumplir eso en nosotros. Hermano, mira que estoy tocar esta puerta y no se abre. No hay nadie, hermano. Dios no quiere que le abran esa puerta. Hermano, pero es que yo necesito eso. Lo que nosotros pensamos. Pero posiblemente eso sea en contra de la voluntad de Dios, por no salen las cosas. Es que Dios está interviniendo porque no estamos de acuerdo a Él. No peleemos contra Dios. Va a intervenir en nuestros planes y nos va a doler. Dice el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ya no es aquel mismo, vaya, deme cartas que voy a buscar cristianos. Ya no es ese mismo hombre altivo, porque fue derribado, porque fueron intervenidos sus planes.
Porque ahora ha entendido que Él no se debe a sí mismo, ni a su voluntad, ni a lo que Él quiere, sino que ahora se debe a alguien que lo ha llamado, a alguien que le hizo entender: yo soy sobre ti. Por eso dice, y lo reconoce. Y entonces dice el versículo 6, Él, ¿cómo fue? Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El consejo es: no esperemos, hermanos, a ser derribados, a estar en problemas para entender que Dios es sobre nosotros. Es mejor ir suavecito a que nos vayan con esas cosas, ¿verdad? A que nos hagan su... No, hermano, duele más. No esperemos que Dios intervenga en nuestros planes. Mejor nuestros planes que sean de acuerdo a la voluntad de Dios, porque de lo contrario, Él va a cumplir su propósito. El gran hombre que lleva a cargo una misión, ahora esa misión ha sido apartada y ya no es la principal cosa que él va a hacer. Ahora se va a sujetar a otro capitán. Dice el versículo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, después al final del versículo 6, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mis amados hermanos, debemos de entender que necesitamos una guía, y esa guía no es terrenal. Esa guía no es ningún líder de una iglesia, no es nuestros padres, no son nuestros familiares. Esa guía se llama Dios, hermano. Y Él sabrá qué hacer con nosotros. Él tiene el plan perfecto. Él sabe qué es lo que me conviene. Y sabe qué es lo peor: cuando nosotros no entendemos que Dios está tratando con nosotros, que posiblemente alrededor de nosotros sucedan cosas y nosotros no las entendamos. Y la gente, a ver qué le pasó a tal persona, y a ellos no les pasa nada. Fíjese, hermano, que yo pasando iba y la piedra cabal me cayó a mí. Para usted era, hermano, si el carro pasó a 300 metros y una piedrita así levantó y me cayó a mí, Dios lo está llamando. Dios está queriendo hacerle un llamado. A Pablo le sucedió. ¿Quiere verlo? ¿Iba solo Pablo? ¿Verdad que no iba solo? Que dice el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon como atónitos, oyendo la verdad la voz. ¿Qué dice? Es que no es con ellos. Si cuando Dios me agarra, hermano, mi esposa solo me queda viendo: ay, pobrecito, ¿qué puede hacer si Dios está tratando conmigo? Los que iban alrededor dicen que oyeron la voz, pero ¿a quién vieron? A nadie. Y ellos cayeron del caballo. No, el único que cayó fue ¿quién? ¿Con quién era el trato? Con Él. Así es que cuando a mí me esté pasando la trituradora encima, posiblemente Dios a mí me esté llamando y los demás solo me vean. Suena duro esto, y cualquier parecido, como dijo alguien, es pura coincidencia. ¿Crees que Dios está tratando personalmente? Dios está rectificando. ¿Qué estaba haciendo Dios? Rectificando el plan de Pablo. Ahora, avanza un poquito más, versículo 10. Vamos a ir terminando. ¿Lo tenemos? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre. Aleluya. Si no solamente se había caído del caballo, había quedado choco. Hermano, ¿cómo es usted ahí? No dice choco, dice que había perdido la vista. Eso significa en nuestro lenguaje. Aquel hombre que pidió las cartas, si yo me imagino que antes de ir a Damasco rectificó que las cartas estuvieran bien, quiere decir que veía. Pero ¿cómo está el versículo que acabamos de leer? Ciego. ¿Y cuál era el propósito, hermano? Que cambiara su vida. Dios así interviene en nuestra vida. Y dice el versículo que cuando aquel hombre lo mandaron a hacer eso, si él le tenía miedo a Saulo, vean lo que dice el siguiente versículo 13.
Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? No quería ir. Si le tenía miedo, cuando vi el nombre de Saulo, no, hombre, si ese es el que estuvo ahí cuando mataron a Esteban y usted quiere que vaya, le dijo el Señor. Ve al versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve. Hay momentos en nuestra vida en que Dios nos va a hacer pasar por momentos en los cuales tenemos que tener ese valor que solamente Él nos puede dar. Ananías, ¿qué está haciendo en los versículos 13 y 14? Resistiéndose, diciéndose: Señor, ¿y cómo voy a ponerle las manos a ese hombre si ese hombre ha matado cristianos? Pero le dice el Señor: ve. Porque hoy ya no es ese hombre ha sido intervenido por mis planes y ahora mis planes se van a cumplir en él, le dice Jesús. Eso es lo que ratifica los últimos versículos con los cuales vamos a ir terminando. Versículo 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando Dios interviene en nuestra vida es porque quiere usarnos también. A mí, si yo he sido, hermano, un gran malvado, sí. Si este había sido malvado también, ¿o no? Quizás era, nadie de nosotros quizás era como él. Pero Dios cambia el corazón. Ese corazón duro que ha habido en nuestro corazón, Dios lo ha cambiado. Mi parte de naturaleza humana es la que me dice: yo no puedo. No, yo ¿cómo voy a estar haciendo eso? No, hombre, eso es ser ridículo. Eso dicen mis pensamientos carnales. Pero cuando Dios cambia nuestra mente, hermano, y nos hace cumplir su voluntad, somos obedientes. ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo está Saulo? Bien sedita. Véanlo en el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano, aleluya. Ya no era ¿quién? Aquel hombre altivo, ahora era uno de ellos. ¿A cuántos de nosotros la vida nos ha castigado por tomar malas decisiones? A todos. Fuéramos mejores personas si no hubiésemos cometido tantos errores en nuestra vida. ¿Por qué los cometimos? Porque nos alejamos de Dios. Ahora, gracias a Dios, rectificó el Señor, intervino en nuestras vidas, y eso fue para bien, como fue para este hombre. Vea lo que sucedió en el versículo 17 y 18, dice así: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Y no solamente eso, aleluya, y seas lleno del Espíritu Santo. El hombre de hoy necesita ser lleno del Espíritu Santo. El hombre de hoy necesita que se le quite la venda religiosa, de que esto es malo, de que esto es aburrido. Necesitamos que nos quiten la venda. Hermano, muchas veces a mí como pastor, muchas veces me dan ganas de tirar todo y ya no seguir cuando tengo problemas. ¿Y sabe qué, hermano? Aparecen un montón de cosas extrañas y digo: Señor, perdóname, mejor morir, Señor. Que no queremos nosotros hacer la voluntad de Dios, lo estoy dando por experiencia propia. No nos gusta hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios interviene. Y dice el versículo 18: y al momento, ¿qué pasó? Le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que le cambiaron los planes porque intervinieron su vida. Y muchas veces
Dios ha intervenido en nuestras vidas. Cuando nos hemos equivocado y ya, hermanos, nos pesa la maleta que llevamos de tantas cosas malas que hemos nosotros hecho y ya caminamos apenas, viene Dios y nos dice, que te fue mal. Ese es el amor de Dios. ¿Y sabe qué hace el Señor? Nos quita esa maleta, hermano, y nos da la oportunidad de vivir una vida conforme a su voluntad. ¿Qué está haciendo Dios? Rectificando. Dios no nos está castigando, no. Porque si de castigar se refiriera, ninguno de nosotros tiene méritos para estar invocando el nombre de Dios. Porque Dios es santo y nosotros somos perversos. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de invocar su nombre por su misericordia. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha intervenido en nuestras vidas para bien. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Que Dios siga interviniendo en nuestras vidas entonces, ¿verdad? Para que nosotros podamos cumplir su voluntad. La gloria sea para nuestro Dios, mis amados hermanos, de esta forma.